Hola mis hermanos, bienvenidos una vez más a la clase El libro de Dios, libro por libro. Y llegamos hoy al libro de Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios. Yo pensaba que iba hoy a ser la última clase y que iba a tratar simplemente un resumen del libro y que cubrir todo el material en esta hora, pero después de estar estudiando y repasando, tomé la decisión de hacer este libro en dos partes. He tratado de dar una sola clase por cada libro a lo largo de todo este curso, estudiando los 66 libros de las Escrituras y su interrelación, pero viendo el libro de Apocalipsis, me fue imposible prácticamente resumirlo tanto. Sobre todo al ser un libro que levanta inquietudes, que tiene secciones que no son fácilmente comprendidas, la cantidad de figuras de lenguaje que utiliza y las controversias que le rodean. He preferido darlo así en dos clases. De todas maneras, lo importante es poder tener el sentido general del libro. No es que pretendemos hacer una evaluación, un examen exhaustivo del libro. El que desea hacer tal cosa, nosotros recientemente como congregación hemos estudiado este libro de manera expositiva, unos casi 30 sermones de este libro, y yo exhortaría a la persona que quiere estudiarlo a mayor profundidad, ver esos videos o volver a ver esos videos si ya lo vio esos sermones antes. Y si hay aún inquietudes, preguntas que se levantan a lo largo de esta clase y la siguiente, el poder ir a alguna de estos sermones que amplían esas secciones para una mayor comprensión. Pero no creo que pueda dar la clase, la última, la semana que viene. Ya habíamos invitado al pastor Héctor Santana que compartiera la palabra del Señor en esta clase, en este espacio que tenemos, pero ya sea la siguiente o la otra de arriba, vamos a terminar este curso si Dios lo permite. Vamos a orar y a pedir al Señor su bendición. Padre, una vez más confesamos nuestra enorme incapacidad, la gran necesidad que tenemos de tu asistencia, de tu ayuda, de tu iluminación. Queremos darte las gracias por tu palabra. Queremos darte las gracias por las oportunidades que nos das de estudiarla y aún te damos las gracias por cómo esa palabra nos ha dado vida, nos sostiene, nos guía, nos da sabiduría, nos libra de males y nos encamina, Señor, por la senda de justicia. A ti, Señor, damos la gloria y la alabanza por semejante regalo. Queremos aprovechar esa bendición y para ello necesitamos que tú en este instante nos ayudes para poder explicar el contenido de este libro, el último libro de tu palabra, de una forma edificante. Guárdanos, Señor, de caer en especulaciones infructíferas y que no dejemos de ninguna manera de poner en nuestro corazón las lecciones principales de este libro. Te pido por mis hermanos y te pido por mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, llegamos al último libro del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, Apocalipsis. No hacemos mucho si nosotros nos acercamos a este libro y meramente lo abordamos con la enorme cantidad de especulaciones y preguntas que la gente se hace acerca de este libro, y mucho menos las expectativas y perspectivas del mundo o del hombre del mundo acerca de este libro, porque aún los incrédulos a veces tienen interés en lo que el libro de Apocalipsis expresa, sino que nosotros tenemos que acercarnos en humildad, tenemos que acercarnos con la sencillez de corazón, de vida, para poder aprovechar esta bendición. Lo que nosotros hemos hecho hasta aquí a lo largo de este curso del libro de Dios, libro por libro, es ir viendo cómo Dios nos va revelando su voluntad, su palabra a lo largo de la Escritura y de los libros que componen la Escritura, pero también viendo la interrelación que hay entre estos libros. Comenzamos en Génesis y hoy terminamos con Apocalipsis en estas dos clases que tendremos. 66 libros escritos
por diferentes autores, en diferentes épocas y diferentes condiciones. Cada uno de ellos con su propio trasfondo, su propio propósito particular, pero al mismo tiempo cumpliendo una función en conjunto. A lo largo de este curso, entonces, hemos tratado de destacar el hecho de que es un solo libro, en realidad. Aunque sea un conjunto de libros, una biblioteca, si la llamamos de esa forma, no es menos cierto que lo llamamos el libro de Dios. Es un libro donde el verdadero autor es Dios detrás de todos ellos. Nosotros por eso encontramos que hay un hilo de pensamiento, una línea de pensamiento que corre a lo largo de todo el libro de Dios, aunque esté compuesto por muchos otros libros. Porque dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ella misma se manifiesta como un libro que ha sido inspirado por Dios, exhalado por Dios. Y es por esto que encontramos una gran relación entre el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Génesis 3:15 nos introduce a un conflicto de grandes dimensiones que solo veremos finalmente resuelto en el libro de Apocalipsis. En Génesis 3:15 se nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Desde el primer libro de las Escrituras, en sus primeros capítulos, ya se establece este conflicto espiritual entre las huestes divinas y las huestes del mal. Dice Apocalipsis 12:9, reflejando este conflicto, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nosotros tenemos un inicio de este conflicto y también tenemos un final. El versículo 17 allí mismo de Apocalipsis 12 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Génesis nos presenta el paraíso perdido y Apocalipsis nos presenta el paraíso recobrado. Génesis nos muestra que el maligno tuvo acceso al paraíso y tentó a Adán y a Eva. Apocalipsis, por su lado, nos enseña que el diablo va a ser arrojado fuera para siempre y no tendrá acceso jamás en la Nueva Jerusalén. Y que nada inmundo, no solo el diablo, nada inmundo tendrá acceso al paraíso restaurado. En Génesis, el hombre es arrojado, expulsado del Edén por causa de su desobediencia. Dice Génesis 3:23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Pero qué bendición que en Apocalipsis vemos una descripción al final del libro de cómo Dios le da al hombre redimido, el derecho al árbol de la vida, ese árbol que estaba en el huerto del Edén. En Génesis la tierra queda bajo maldición y en Apocalipsis 22 al final se nos dice que ya no habrá más maldición. Génesis nos presenta el origen de la muerte, la introducción de la muerte en el mundo y Apocalipsis 21 nos dice que en la eternidad ya no habrá más muerte. Génesis 3:15, ese texto que presenta ese conflicto, nos presenta también un redentor prometido, el Mesías, descendiente de la mujer, el Hijo de Dios. Y Apocalipsis nos presenta esa redención consumada por ese Hijo de Dios. Todo lo que tenemos en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es esa historia de redención. De manera que es asombroso ver que un libro de esa biblioteca, un libro de Dios con tantos libros internos, 66, guarde semejante relación. Nosotros colocamos a pocas personas a tratar de ponerse de acuerdo y a escribir una historia y va a haber contradicciones aquí y allá y confusión, pero es maravilloso ver en este libro escrito con autores que vivieron en épocas distintas aún, guardar esta maravillosa unidad donde hay una historia de redención.
El autor de este libro, Apocalipsis, se identifica a sí mismo, como ocurre con otros libros. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan. Y luego en el versículo 9 de ese mismo capítulo dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. De manera que vemos que el autor es identificado como Juan. Y a mí me parece muy difícil concebir otro Juan diferente al que escribió el Evangelio, al que escribió las 3 epístolas que estudiamos recientemente, y que fuese alguien que tuviera una autoridad semejante como la que vemos aquí reflejada en este hombre a quien Dios le da este privilegio de esta revelación. El autor del libro no debe ser otro que el mismo apóstol Juan. Billy y Glad, en su libro La historia contada de nuevo, una introducción bíblico-teológica para el Nuevo Testamento, dicen ellos muchos de los temas asociados con el Evangelio y las cartas de Juan, Jesús como el verbo, el cordero y el pastor, el maná, el agua viva, vida y luz, el que vence, el guardar la palabra y los mandamientos de Dios y otros más, también aparecen en Apocalipsis, que es algo que favorece el que nosotros pensemos que fue el apóstol Juan el escritor de Apocalipsis. En cuanto a fecha de escritura, muy probablemente a mediados de los años 90. Si pensamos en el 95, yo creo que sería una fecha aproximada, apropiada. ¿Qué en cuanto al propósito del libro? Bueno, vamos a hablar inmediatamente después de esto algo acerca de cómo interpretar el libro. Pero nosotros creo que podemos afirmar que hay un propósito. Cuando uno examina todo el contenido del libro, uno puede ver que hay un propósito de consolación para un pueblo de Dios que está siendo perseguido. Durante todo el primer siglo nosotros sabemos que nos encontramos con la formación de la iglesia e inmediatamente en cómo la iglesia fue perseguida. Y hubo momentos más y menos álgidos de persecución. Nosotros sabemos cómo el Imperio Romano persiguió a los cristianos. Nerón lo hizo, Domiciano, etc. Y lo que nosotros vemos en este libro es un aliento a un pueblo que está siendo perseguido y una explicación de la realidad de que nosotros como pueblo de Dios viviremos recibiendo ese aborrecimiento de parte del mundo y del sistema del mundo. Cristo mismo nos advirtió, el mundo nos aborrecerá como me aborreció a mí, dice él. Y en ese sentido, si no estamos apercibidos de esa realidad, nos vamos a desalentar pensando que Dios nos había prometido otra cosa. Pero no, Dios nos ha dicho que nosotros padeceremos persecución y que entraremos al reino de Dios en medio de persecución. Y eso tiene momentos más difíciles que otros a lo largo de toda la historia, pero habrá persecución hasta la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y Apocalipsis nos plantea esa realidad, pero al mismo tiempo nos plantea la soberanía de Dios encima de toda la historia. Cómo el Señor está en control. Y ese Dios que nos rescató y nos redimió, trayendo el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento en la vida y muerte de Jesucristo en la cruz para nuestra redención, ese mismo Dios traerá a su Hijo en gloria para reinar para siempre junto a su pueblo. Y en ese aspecto el libro de Apocalipsis tiene un propósito de consolación, de estímulo para que podamos seguir perseverando en medio de esa oposición. Dice un autor, Juan escribe a las 7 iglesias de Asia Menor para recordarles acerca de su posición en Cristo. La victoria de Cristo es también su victoria. Y ya que la mano de Dios gobierna el curso de la historia, la fe de los creyentes entonces no debe decaer frente a la adversidad. Dios promete castigar a los impíos, librar a los justos y recibir toda honra y gloria. Y si leemos el libro, si abordamos el libro con esa perspectiva, veremos que es un libro
relevante para el pueblo de Dios de todas las edades. Para el pueblo de Dios en los días en que Juan escribe, para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos y aún para el pueblo de Dios hoy y para los que vengan si Dios no ha enviado a su Hijo antes. Y eso en cuanto al propósito. De manera que queremos decir de plano, el propósito del libro no es satisfacer meras curiosidades especulativas y de escatología y poder nosotros trazar un plan nítido de qué ocurrirá cada año y identificar nombres de gobernantes y emperadores, etcétera, a lo largo del libro. Y eso nos lleva de la mano a decir algo con respecto a la naturaleza y a la interpretación del libro. ¿De qué se trata este libro y cómo podemos interpretarlo correctamente? Apocalipsis 1:3 identifica el contenido del libro como profecía. Y nuestra mente inmediatamente se va hacia el hecho de aquello que es, de lo que tiene que suceder, de lo que se predice. Pero profecía no necesariamente habla solo de eso, sino que puede ser simplemente un mensaje revelado de Dios al hombre. Apocalipsis es entonces una revelación y una revelación profética, valga la redundancia. Apocalipsis es una revelación, algo que Dios desvela para que el hombre conozca. Pero en cuanto a género literario, ese género apocalíptico tiene implicaciones y es que normalmente recurre a muchos símbolos para mostrar y dejarnos conocer la voluntad de Dios. José Grau, en su comentario, hablando del género literario de Apocalipsis, dice: este género no solo utilizaba símbolos como único medio de expresión, sino que los utilizaba deliberadamente para evitar o desviar las sospechas de la autoridad civil y religiosa que perseguía a la iglesia. En otras palabras, el libro no menciona nombres de un imperio o de un gobernante en particular. La idea no era ganar enemigos de gratis. La idea era edificar al pueblo de Dios para que viera estas cosas. Y además es un lenguaje que permite que podamos ver esa enemistad del sistema del mundo no solo en un solo gobierno ni en un solo gobernante, sino a lo largo de la historia. Y de ahí que el libro utilice tanta simbología. Un libro apocalíptico entonces debe ser interpretado reconociendo esa realidad de que nos vamos a encontrar con expresiones que no son literales. A veces cuando alguien escucha que nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis contiene símbolos que deben ser interpretados adecuadamente, pueden acusarnos de que nosotros no usamos un método literal de interpretación. Bueno, lo literal de la interpretación se debe aplicar cuando hay una narración histórica, cuando el lenguaje mismo y el género literario nos dice que es algo a interpretarse literalmente, como algo que encontremos en una epístola o una historia que encontremos en el libro de los Hechos, etc. Pero cuando la naturaleza del libro es apocalíptica y encontramos figuras literarias, esas figuras literarias deben ser interpretadas como figuras literarias, que tienen un segundo y a veces terceros significados. La iglesia de cada era ha sido protagonista en esta historia que nos narra el libro de Apocalipsis. Nosotros somos los protagonistas de hoy. Leemos este libro y podemos aplicarnos el hecho de que nosotros vamos a ser atacados y perseguidos como pueblo de Dios y que esperamos la promesa de un reinado eterno. Hay aspectos de su contenido que ya se han cumplido desde el primer siglo, pero hay aspectos que formarán parte de la culminación de la historia que todavía no se han cumplido. Se cumplirán cuando regrese el Hijo de Dios por segunda vez. Y eso nos ayuda a poder interpretar el libro correctamente. ¿Cómo abordamos el libro o cómo interpretamos el libro entonces? Porque sabemos que hay diferentes maneras en que se ha interpretado el libro de Apocalipsis. Y esto debido a que hay algunas escuelas básicas o formas básicas de interpretar el libro que menciono a continuación. Tenemos por un lado la interpretación preterista, y ese término
pone el énfasis en el pasado, el pretérito. Ve el contenido de Apocalipsis como haciendo referencia a eventos que desde nuestro punto de vista ya sucedieron casi en su totalidad. Desde el punto de vista de los lectores originales, eran cosas que sucederían en un futuro inmediato, a cumplirse durante los primeros 2 siglos, dependiendo del intérprete. Y esto así por la expresión que aparece al inicio del libro, las cosas que deben suceder pronto. Para ellos, Apocalipsis presenta la victoria del cristianismo con Constantino sobre el Imperio Romano, si lo llevamos hasta ese momento de la historia. Pero una gran parte de estos intérpretes ven parte del contenido cumplido con la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Y la manera correcta de leer el libro para ellos es como una profecía ya cumplida. O sea, prácticamente eso es algo que lo ven paralelo a algunas de las enseñanzas de Jesús en los evangelios cuando hacía referencia a las cosas que vendrían a la ciudad de Jerusalén. En segundo lugar tenemos la interpretación futurista. Si la preterista hablaba del pasado, la futurista habla del futuro. Los exponentes de esa postura ven todo lo que está a partir del capítulo 4 del libro como futuro. Los capítulos 1 al 3 trataban directamente con el autor y con las iglesias que menciona, pero el resto no, sino que prácticamente todo es profecías no cumplidas. Y el orden del contenido del libro es básicamente un orden cronológico de eventos. Hay posturas dentro de esta postura y algunas dicen que cuando el libro empiece a cumplirse, la iglesia será arrebatada, llevada de la tierra, y el contenido de esa sección profética básicamente se cumplirá con respecto a Israel como nación y no con respecto a la iglesia, la cual es vista como una especie de paréntesis al plan redentor original de Dios. Uno de los proponentes de esta postura escribió lo siguiente, y cito a Donald Barnhouse. Aquí él dice: el gran principio para el estudio es que la mayor porción de este libro pertenece enteramente a una época que no es la de la iglesia, ya que es Israel el centro de la escena profética. La iglesia ni siquiera aparece en la discusión. La tercera manera de interpretación es la interpretación histórica. Esa forma de abordar reconoce que Apocalipsis contiene el lenguaje simbólico y contempla el contenido del libro como una presentación de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y fue una forma de interpretación muy popular en los días de la Reforma, algo claramente atribuible a las luchas que ellos tenían con la Iglesia Católica. Tanto los que abordan Apocalipsis desde el punto de vista futurista como los que lo hacen desde el punto de vista histórico tienden a ver sus días como los días finales en el calendario profético. Y eso hacía y hace que el libro tenga que ser reinterpretado continuamente para adaptarse a la situación mundial actual del intérprete. O sea, si nosotros vemos cómo se interpretó Apocalipsis por algunos de estos sistemas en el pasado, vemos que luego ellos corrigen porque cosas que habían dicho que se estaban cumpliendo, vieron que no fue así y luego atribuyen a otros eventos lo que se dice en Apocalipsis, eventos posteriores. Eso explica el por qué la caída del Imperio Romano, por ejemplo, fue vista dentro del libro de Apocalipsis, o la corrupción del papado, o los días de la Reforma. Se vieron como si ya estuvieran, podían ver con claridad. Mira, ahí en el capítulo tal está hablando de los días de la Reforma, y no era así. Y muchos otros eventos más que han sido identificados dentro del contenido del libro. O sea que el libro es básicamente una historia de la iglesia a forma de símbolos. Y en cuarto lugar tenemos la interpretación idealista. El libro realmente no se enfoca únicamente en los primeros años del cristianismo, ni se enfoca únicamente en los últimos años de la historia. Tampoco podemos hacer una línea de tiempo que aparee cada época de la historia con el contenido de Apocalipsis. Mira, aquí está la época de la Reforma, etc. Sino que el libro es pertinente para el pueblo de Dios de todas las épocas, desde los días de Juan, cuando escribe, hasta la consumación final.
No presenta un contenido que empieza en el siglo I y que va avanzando poco a poco hasta llegar al último siglo, no. Sino que presenta ese conflicto entre Cristo y Satanás que les mencioné al principio, ese conflicto entre la iglesia y el mundo, ese conflicto entre la mujer y la simiente de la mujer y la serpiente y la simiente de la serpiente, desde varios ángulos, de diversas maneras, nos presenta ese conflicto y cómo ese conflicto nos afecta como iglesias a lo largo de la historia. Pero cómo, sin embargo, tenemos la esperanza de una victoria final. Ese enfoque idealista interpreta el simbolismo del libro de un modo que se aplica en sentido general a todos los cristianos de todas las épocas. Toma en cuenta el uso de esos símbolos en otras porciones proféticas de las Escrituras, como lo son los profetas del Antiguo Testamento, para poder traer luz sobre el significado del libro. De manera que es relevante el libro tanto para el creyente del siglo I como para el creyente del siglo XXI. Cierto autor lo expresó diciendo que es como si Juan se hubiese colocado sobre los hombros de Ezequiel, de Daniel, de Zacarías, para exhortar a la iglesia presente y predecir lo que sucedería con el pueblo de Dios en el futuro. De forma que mientras más familiarizados estemos con el lenguaje profético en el Antiguo Testamento, más fácil nos será interpretar el libro. El libro usa frases que para el que conoce el Antiguo Testamento les traerá recuerdos de lo leído y nos ayuda a interpretar entonces a qué se está refiriendo el autor. El contenido de Apocalipsis, en ese sentido, ha sido descrito como cíclico por esa razón, porque nos está presentando ese conflicto desde diversas ópticas y perspectivas. Y es como si el libro nos repitiera de diversas formas la experiencia del pueblo de Dios, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 11, la descripción parece llegar a un clímax. Cuando nosotros leemos lo siguiente, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Uno lee esto y uno dice: ya, se acabó la historia, ya llegamos al final, Cristo asumió el poder. Pero el drama parece dar marcha atrás cuando pasamos al capítulo 12 y comenzamos a leer una descripción que parece hacer referencia a la encarnación del Señor y al conflicto que seguiría contra la iglesia del Señor. Tanto así que el capítulo termina diciendo: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, etc. ¿Ven? O sea, nos lleva a un punto cuando vemos un clímax, ya terminamos, y vuelve otra vez y nos hace otra presentación del conflicto espiritual de las Escrituras. Las batallas del libro no hablan de un conflicto bélico particular, sino que son expresiones de la guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que queda planteado desde el primer libro de la Biblia. La gran ramera no está hablando o haciendo referencia exclusivamente a una iglesia determinada de la historia, sino a la seducción del mundo en sentido general. Y esta perspectiva no solo nos libra de esos fechados fallidos que se han visto a lo largo de la historia tratando de predecir los eventos de Apocalipsis. No, que será en tal fecha, no, que aquel evento será en tal fecha. Hay sectas que han caído en ese tipo de situaciones y aún tristemente dentro del pueblo de Dios, sino que permite esa perspectiva a los creyentes de todos los tiempos ser edificados y animados con su contenido, porque es para todos nosotros. Esta última postura, esta interpretación idealista, es la postura que tenemos como congregación, lo cual de ninguna manera nos hace tener en poco a los hermanos que no se pueden identificar con ella. De hecho, nosotros creemos que es incorrecto que las iglesias de Cristo se separen unas de otras por las peculiaridades de la escatología de cada cual. Estando convencidos de la certeza de la segunda venida de Cristo, del juicio final, de la doctrina del infierno y del estado eterno, lo demás es secundario y no debe separarnos.
Y aunque son cosas que podemos decir son importantes, no son de lo fundamental. Ahora, ¿podemos nosotros decir cuál es la forma correcta de abordar el libro? Bueno, la verdad es que cada postura tiene sus dificultades. Y no todos los textos del libro de Apocalipsis son igualmente fáciles o difíciles de interpretar. Tienen diversidad de retos y desafíos. El punto más importante no es el que nos casemos con un método de interpretación y hacer que entonces todo encaje nítidamente con ese método de interpretación. El punto importante es interpretar el libro de una forma correcta, tomando en cuenta la naturaleza literaria del libro y respetando las normas básicas de interpretación. Nosotros no debemos acercarnos al libro de Apocalipsis. ¿Qué yo soy? ¿Qué yo soy en términos de qué escuela de interpretación soy? Para entonces ir al libro e interpretarlo para que encaje. No, sino que debemos pedir a Dios iluminación y que en medio de la facilidad con que nosotros podemos ser influidos por las cosas que ya conocemos, sabemos o de las que fuimos enseñados, que nosotros podamos ir de una manera fresca al libro y tratar de interpretarlo como debe ser interpretado. El intérprete de las Escrituras no es ajeno a los prejuicios, y cuando se trata de Apocalipsis, el peligro aumenta exponencialmente. No debemos ser más fieles a una escuela escatológica que a los principios sanos de interpretación bíblica. Todos asumimos cosas, todos damos por sentado verdades y principios doctrinales. Y por tanto, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para comparar escritura con escritura. Es decir, interpretar la Biblia con la Biblia misma. La interpretación correcta de Apocalipsis no puede llevarse a cabo sin la consideración de otros escritos proféticos del Antiguo Testamento. El texto bíblico no puede tener varios significados al mismo tiempo. Al final del día tenemos que asumir una postura y no dos ni tres acerca de un determinado pasaje. ¿Por qué? Porque entendemos que el autor del libro de Dios es Dios. Vengamos ahora a decir algo con respecto a la estructura del libro. La estructura del libro. El libro consiste en varias visiones que tiene el apóstol Juan. Y como les decía, algunas de ellas lo que nos hacen es darnos otra perspectiva de una misma verdad. Es la realidad del conflicto en que nos encontramos. Permítanme citar a Billy aquí una vez más. Ellos preguntan, ¿cómo se relacionan las visiones de Apocalipsis unas con otras? ¿Se desarrolla el libro de una manera estrictamente cronológica o repite la misma visión general, pero desde diferentes perspectivas? La posición futurista generalmente argumenta que el material que tenemos en los capítulos 4.1 al 22.5 se desarrolla cronológicamente. La posición de la recapitulación, y él dice la postura de los autores del libro que yo les mencionaba, la historia vuelta a contar, una introducción bíblico-teológica al Nuevo Testamento. Dice, la posición de la recapitulación, no obstante, argumenta que la serie de juicios corren paralelos unos con otros y describen más o menos los mismos eventos. En otras palabras, al hablar de la estructura del libro, tenemos que reconocer que se nos repiten cosas de esta historia. Se nos repiten cosas para que lo volvamos a ver de diversas maneras. Una de las cosas que ellos plantean es cómo el libro nos da patrones de juicio y salvación. Juicio y salvación. Que pudiera llevarnos a creer, pues, ¿y por qué después de haber visto una descripción tan gloriosa de la salvación, de repente el libro vuelve otra vez y nos habla de juicio? Yo pensaba que habiendo llegado a la salvación eterna ya todo se acabó, final. Bueno, sí, es ahí donde termina. El problema es que el autor vuelve y nos narra otra vez el conflicto. Y por eso hay estos patrones de juicio y salvación. Y hay un cuadro que ustedes podrán ver en sus notas, donde les planteo esto, como en el capítulo 6 se nos presentan verdades de juicio
con los sellos allí, y luego también tenemos una historia de salvación con cánticos que encontramos a veces y notas de alabanza. Lo vemos en el capítulo 11, en los capítulos 14 y 15, en los capítulos 16 y hasta 16 y 18, y comparado con el 19, y con el capítulo 20 comparado con el capítulo 21. La estructura nosotros la podemos mencionar de la siguiente manera. Son 11 puntos que tenemos señalados, donde el primero es un prólogo y lo último es un epílogo. O sea que en realidad son 9 secciones centrales. Pero el prólogo es el capítulo 1 completo, versículos 1 al 20. Luego tenemos las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, capítulos 2 y 3. Luego tenemos los capítulos 4 y 5, donde nos encontramos con el trono de Dios y el Cordero. Después tenemos los 7 sellos, las 7 trompetas, y te encontraremos las 7 copas. ¿Pero cómo? Bueno, un cuarto punto son los 7 sellos, capítulos 6, 1 al 8, 5. Luego un quinto punto serían las 7 trompetas, del 8, 6 al 11, 19. Hay unas 7 visiones antes de llevarnos a las 7 copas de juicio, y lo hemos llamado 7 visiones del gran conflicto bélico espiritual, desde el 12.1 hasta el 15.4. Luego entonces tenemos el desarrollo de las 7 copas de juicio, que son van desde el 15.5 al 16.21. Un octavo punto que es el juicio final de Babilonia y de la bestia, capítulos 17 al 19. El capítulo que habla del milenio, punto 9, el milenio y el juicio final. Un 10º punto, cielos nuevos y tierra nueva, 21.1 al 22.5, y finalmente un epílogo en la última parte del capítulo 22. Esta estructura ustedes la tienen en vuestras notas, en la presentación que les enviamos. Es obvio que la longitud del libro y sus complejidades no nos van a permitir hacer el repaso completo con mucha abundancia, ni siquiera porque demos 2 clases para este libro, sino que deben saber que vamos a dejar muchas cosas fuera que no vamos a tener el tiempo de abordar, pero sí por lo menos queremos darle un sabor, una idea del contenido y poder contarles algo de la estructura. Hoy voy a ver una parte en lo que el tiempo que me resta me permite, y luego en la próxima clase poder concluir esta síntesis del libro de Apocalipsis. Lo primero entonces, como les decía, que tenemos es el prólogo del libro en el primer capítulo. No podemos leer este prólogo y no ver la manera tan gloriosa en que Jesús es presentado. El apóstol Juan anduvo con Jesús. Fue el apóstol que podía recostarse del pecho de Jesús. Fue uno de los 12. Fue quien le vio en la transfiguración. Fue uno de los que le vio resucitado. Sin embargo, él fue testigo de esa gran diferencia en su apariencia con lo que se narra aquí en este capítulo 1. Y vamos a ver cómo eso le impactó. Esa descripción que nosotros tenemos de Jesús aquí no tiene paralelo en el Nuevo Testamento. En el versículo 5 es presentado como el testigo fiel, profeta, el primogénito de los muertos, sacerdote, y el soberano de los reyes de la tierra, rey. ¿Ven? Jesús es profeta, sacerdote y rey. Y observen que no se nos dice que Él será soberano, sino que Él es el soberano. En ese momento la iglesia está siendo perseguida. La iglesia está bajo aflicción. Pero no es porque nuestro Dios ha perdido el poder. No es porque Jesús no tiene autoridad. Él es el soberano. Y lo que vamos a ver que precisamente hacen los capítulos 4 y 5 es recordarnos esa verdad. Es cierto que el libro nos dice que los reinos vendrán a ser del Señor y de su Cristo, pero eso no será otra cosa que asumir su legítima posición sobre todas las cosas, sobre el gran usurpador, el príncipe de este mundo. Su obra fue eficaz. Dice Apocalipsis 1:5, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Interesante
que el Señor dijo a su pueblo en Éxodo 19:6, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y se cumplió, pero no con el Israel étnico, sino con el pueblo que formó por el Espíritu Santo, un pueblo espiritual. Dice 1 de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El vernos como un reino de sacerdotes para Dios, el ver que su plan era precisamente hacernos reyes y sacerdotes para su gloria, debe poner un gran peso en el cumplimiento de esos roles que estamos desempeñando. En otras palabras, ¿te ves tú como parte de ese reino de sacerdotes? ¿Y qué debes estar haciendo al respecto? ¿En qué debe consistir tu vida? ¿A qué debe estar dedicado? Sí, yo sé que tú eres quizás un profesional en tal área o te dedicas a tal negocio. Bien. Pero ¿en qué consiste tu vida de acuerdo a la identidad que Dios te ha dado? Hermanos, somos adoradores de Dios, siervos de Dios. Nosotros somos sacerdotes y nos dirigimos a Él, le alabamos y guiamos a otros para que se acerquen a Él. Es parte de nuestro llamado, somos una nación santa, debemos estar apartados para Él. Qué maravillosa descripción la que encontramos en esta porción. Y una de las cosas que observamos precisamente en Apocalipsis es que hay un crescendo en las doxologías que se dedican a Dios y al Cordero, porque el pueblo de Dios queda sobrecogido por el Dios que nos ha rescatado y el Cordero que envió para salvarnos. La revelación que Dios le da a Juan entra en materia casi inmediatamente. Dice en el versículo 7, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La batalla contra las fuerzas del mal no será para siempre. Nuestro gran capitán y conquistador regresará. Él es el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Él vendrá. Puede ser que no sea en nuestros días, pero Él vendrá. No vino en los días de muchos de nuestros hermanos y consiervos que ya han muerto, pero vendrá. Tenemos la esperanza. La descripción que encontramos aquí sobre el Señor nos remonta a Daniel capítulo 7. Dice Daniel 7:9, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura y su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Algo similar a lo que encontramos en Apocalipsis 1. Dice Daniel 7:13, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando Apocalipsis con estas alusiones a Daniel capítulo 7? Que el Hijo y el Padre comparten los mismos atributos divinos. Nuestro Señor es Dios. En los versículos 9 al 20 tenemos a Juan siendo comisionado a escribir el contenido del libro. Pero llama la atención la forma en que Juan se introduce. Dice, yo Juan, versículo 9, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me encontraba en la isla llamada Patmos, exiliado, no de paseo, de turismo, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Ven parte del tema del libro aquí? Él dice, yo soy compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Él estaba exiliado. El conflicto de la iglesia con el mundo será la realidad que vivirá el pueblo de Dios antes del regreso en gloria de nuestro Señor. Las iglesias tenían que escuchar esta revelación para que no se desalentaran como aquellos que no tienen esperanza. La persecución y la tribulación son nuestra realidad, hermanos. Pero la soberanía de Dios y el regreso reivindicador de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, también son una realidad. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, debemos albergar aprecio permanente por la gloria de la naturaleza e identidad del Hijo de Dios. Nuestro Redentor
es ese que se describe en Apocalipsis capítulo 1. No podemos quedarnos con la imagen de simplemente el Jesús que se cansó, tuvo hambre, que nosotros leemos en los evangelios, al que mataron. No, es este Jesús glorioso. Dice el versículo 16 del capítulo 1, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¡Wow! ¡Qué encuentro tuvo Juan! Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Salvador, la gloria de nuestro Salvador. Es por eso que nosotros estamos confiados. El mundo puede estarse haciéndose pedazos a nuestro alrededor. Pero sabemos que nuestro Señor volverá en gloria. Él lo prometió. Y así como prometió que vendría una primera vez para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio para la redención, así mismo, con esa misma certeza y fidelidad, ha prometido que volverá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, sino para venir y implantar un reino de gloria eterno con su pueblo. Por eso nos animamos. Y quiero citar algo más del capítulo 1, y es el último versículo, donde tenemos un ejemplo de cuando el mismo libro nos explica una de las figuras de lenguaje que utiliza. Dice, en cuanto al misterio, versículo 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. O sea que hay momentos en que el libro nos ayuda y nos explica algunas de las figuras que utiliza. Y eso nos lleva de la mano al segundo punto, que son las cartas a las 7 iglesias. Capítulo 2, 1 hasta el 3, 22. Y quiero allí presentarles unos mapas donde ustedes pueden ver la ubicación de estas iglesias. Y luego un segundo mapa para que ustedes puedan ver más o menos el orden en que encontramos las cartas en el libro. Pudo haber sido el orden o la ruta en que estas iglesias fueron visitadas o serían visitadas para llevarles estas cartas. Sabemos que el libro utiliza números para que tienen cierto significado, y el hecho de que sean 7 las iglesias presentadas aquí no es casualidad, no es que eran las únicas iglesias que habían, pero el hecho de que use 7 como iglesias, 7 iglesias, es un representativo, significa, es un número de plenitud. Estas 7 iglesias representan la plenitud del pueblo de Dios. Por eso, en parte también nuestra convicción de que el libro está dirigido para ser aplicado a las iglesias de todas las épocas, de todas las edades. Pero el número 7 es un número favorito de esta literatura de Apocalipsis. Así que nosotros tenemos hay espacio para vernos aquí reflejadas en las enseñanzas a estas 7 iglesias. Las cosas que vemos en estas iglesias, cuando vemos a Jesús escribiéndoles a ellas, son cosas que han estado y que están en las iglesias de todas las edades. Algunas en condiciones de gravedad espiritual, a veces están entre 2 aguas, han convivido con graves errores doctrinales, ceden a los principios del mundo, pero hermanos, una cosa clara aquí es que Cristo no se desentiende de ninguna de ellas. Cristo tiene trato con sus iglesias. Cristo no las abandona, Cristo las reprende, Cristo tiene tratos con ellas, las disciplina y lidia con ellas. Hay iglesias que luego dejan de ser y Dios levanta iglesias por otros lugares según sus planes. En el momento histórico en que se escribía aquí no había iglesias, obviamente, por nuestra región, pero Dios ha levantado iglesias por todo el mundo. El contenido esencial en cada una de las cartas es doble. Nosotros vemos siempre un diagnóstico de Cristo sobre el estado de cada una de las iglesias y luego un remedio indicado. Diagnóstico y remedio. Y el esquema, por lo tanto, es muy similar en todas estas cartas. El autor se identifica, se da el diagnóstico del estado de la iglesia, el remedio es enunciado, pero al final siempre hay una promesa para los vencedores. Y eso es un punto importante. Promesas que nosotros vamos a encontrar repetidas en algunos otros lugares del libro.
o aún haciendo referencias a momentos y eventos del Antiguo Testamento. En un sentido, por eso las 7 cartas son para todas las iglesias. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que leer estos mensajes como si fueran para nosotros. Las referencias a estas 7 iglesias dejan ver con claridad que el reino de Dios es mucho más grande que una iglesia local. Apocalipsis nos da una perspectiva que necesitamos tener con respecto a la iglesia. Nosotros podemos limitarnos a la vida de lo que es nuestra propia iglesia, enredarnos solamente en los asuntos y ministerios de nuestra iglesia local y olvidarnos que la iglesia de Cristo es mucho más amplia y que está en muchos otros lugares. Hay hermanos que no vemos, hay hermanos que no conocemos, pero que son parte de nuestra historia. Y esto nos ayuda a poder identificarnos y quizás aún a cultivar relaciones intereclesiásticas. Y otra cosa de la que nos podemos apercibir en esta sección es que nuestras prioridades y las prioridades del Señor no necesariamente coinciden. Es evidente en Apocalipsis que la meta del Evangelio no es sacar al hombre de la pobreza, no es evitarle sufrimientos y hacer que todos estén felices, que es lo que nosotros vemos que es la lucha de la gente en la humanidad, sino que Dios está teniendo otro tipo de tratos con su pueblo, que nos llevan a conocerle más a Él, a apreciar más a Cristo, a poder dedicarnos a la obra de la predicación y la proclamación del Evangelio, etcétera, etcétera. Finalmente, por la clase de hoy, quisiera mencionar los capítulos 4 y 5, donde lo hemos titulado El trono de Dios y el Cordero. El trono de Dios y el Cordero. El objeto más destacado en el capítulo 4 es el trono de Dios. La palabra aparece 62 veces en todo el Nuevo Testamento y solo en Apocalipsis aparece 47 veces. O sea, es bastante. Y de manera sorprendente, en este breve capítulo, 13 veces, 12 de ellas para referirse solamente al trono de Dios. El capítulo 13 termina con la afirmación de que Jesús el vencedor se sentó en el trono de su Padre. Y entonces en el capítulo 4 tenemos una descripción de ese trono. Una vez más, tenemos una alusión a Daniel 7 a lo largo de estos 2 capítulos, capítulo 4, capítulo 5. El gran soberano de los siglos no es otro que nuestro Señor Jesucristo. La profecía que había sido sellada durante los días de Daniel ahora comienza a ser desvelada luego de Pentecostés con el avance de la iglesia. Muchas de las profecías de los profetas antiguotestamentarios eran para nuestros días y para los días del fin, no para el Israel físico. Y es por eso que vemos esa relación entre profecías que encontramos en el Antiguo Testamento y el contenido de Apocalipsis. La historia está en las manos de Dios y se dirige hacia el punto culminante en que el Cordero recibirá toda la gloria por los siglos de los siglos. Al final del libro es como si ese templo celestial, donde está el trono de Dios, descendiera finalmente sobre la tierra. Y por eso en Apocalipsis 21:2 dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. O sea que esta es una escena. Dios, por así decirlo, abre los cielos para que nosotros veamos algo de una realidad de la que no leemos en los medios de comunicación. Lo que está ocurriendo en el trono de Dios ahora mismo. Dios está en su trono, nadie lo ha quitado de allí. Dice Apocalipsis 4:1, vi una puerta abierta en el cielo. A Juan se le concedió esta visión para ver realidades de las que el hombre no está percibido. Y luego en el capítulo 5 tenemos un vistazo de los juicios de Dios sobre la tierra y cómo se introduce el tema de los 7 sellos. Pero dice, no había nadie que pudiera abrir ese libro de juicios que Dios tenía, con el que se desatarían los juicios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la historia no puede quedarse sin que haya juicio sobre la tierra. La historia no puede concluir sin que los malvados sean castigados. Ese sentido de juicio que el hombre tiene interno en el corazón
Es algo que exige que al final Dios juzgue de alguna manera. Y por eso dice, no había quien abriera el libro y viera el contenido de los 7 sellos. Y por eso había lamento. Por eso también durante el libro encontraremos expresiones de que preguntan cuándo Dios finalmente vengará la sangre de sus santos. Eso es algo que se espera, la reivindicación de Dios y del pueblo de Dios. Y por eso no se encontró alguien que abriera el libro y hay lamento hasta que se encuentra a uno que es digno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Lloraba yo mucho, no había nadie. Pero luego en el versículo 5 del capítulo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y entonces dice, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y luego, ¿qué encontramos? Bueno, una doxología a ese cordero, porque finalmente alguien ha venido para vengar la sangre de los santos. Entonces dice el versículo 8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios no se olvida de las oraciones de su pueblo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Lo mismo que decía en el capítulo 1, y reinarán sobre la tierra. Y entonces culmina el capítulo con esta alabanza. El cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Que es lo mismo que tú y yo debemos hacer al ver nuestra historia en el libro de Apocalipsis. Es nuestra historia, lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios lo envió para hacernos formar parte de su pueblo, un pueblo, una nación santa, para dedicarnos a Él, para vivir para su gloria. Y así pasaremos la eternidad junto a Él. Mientras tanto, estaremos aquí cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado en la tierra. Como iglesias tenemos que cumplir el llamado de Dios, la encomienda de Dios, de llevar el evangelio por todo el mundo. Queremos que el número de los suyos se complete y que finalmente nuestro Señor Jesucristo vuelva y regrese en gloria. ¿No es tu anhelo? ¿No debemos clamar junto con Juan, ven Señor Jesús? El Señor nos permita reflexionar y meditar en estas cosas. Ven cómo el libro de Apocalipsis no es un libro del que debemos huir, no es un libro del que debemos tener, al que debemos tener temor, sino es un libro del que encontramos este ánimo en medio del mundo en que nosotros vivimos, donde hay un conflicto espiritual real que nos explica la gran cantidad de cosas que están ocurriendo en el mundo y la animadversión que hay contra el cristianismo, contra Cristo y contra su palabra. El Señor nos ayude a perseverar fieles, porque Cristo está en su trono. Padre, te damos gracias por permitirnos tener esta clase en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poner en el corazón las enseñanzas de Apocalipsis. Ayúdanos, oh Padre, a no desligarnos del bello contenido del libro. Ciertamente, aun cuando habla de juicios, habla juicios por causa de Cristo. Habla de juicio porque finalmente habrá una reivindicación de tu pueblo. Y nosotros anhelamos ese momento.
Ayúdanos mientras tanto a perseverar haciendo bien, a perseverar hasta el final. Ciertamente vemos cómo la persecución, los ataques, el menosprecio, la animadversión contra tu pueblo se multiplica. Pero Señor, a ti te aborrecieron primero. Danos fuerza, Señor, para entender que no merecemos ser tratados mejor que tú. Cuídanos, Señor. Bendice a tu pueblo a través de tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de aquel que es digno, nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos.